Bienvenidos todos nuevamente y gracias por acompañarnos en esta mañana. Es la continuación de esta gran historia, de este gran hombre, gran personaje, que el capítulo 6 nos introdujo a Esteban, el primer mártir de los cristianos, Esteban. Una vida extraordinaria que vivió por lo que él hizo, aunque una vida corta. Defendió con su vida. Él dio su vida por predicar la verdad. Y como estudiamos en el estudio bíblico, en el capítulo 6 nos introduce a este gran hombre, uno de los 7 diáconos para arreglar un problema. Y debido a que él se le habían impuesto las manos por los apóstoles, tenía esos ciertos dones. Dice aquí el versículo 8 que Esteban era lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y comenzaba a predicar, comenzaba a enseñar en las escrituras, acerca de las escrituras en las sinagogas. Y hablaba acerca del Señor Jesucristo y el trabajo que él hizo. Lo menciona esta sección de los versículos 8 al 15. Pero no les gustaron a los judíos celosos, no les gustó la predicación de Esteban, no les gustó la verdad, no les gustó oír la palabra de verdad. Y contratan gente que le mal represente, testigos falsos, para acusarle falsamente a Esteban. Lo llevan ante el concilio, ante el Sanedrín, ante esa corte judía compuesta de 70 personas, 70 ancianos, para ser juzgado. Vamos a ver al final que en realidad no fue un juicio correcto, no fue un juicio justo, fue una atrocidad que se le hizo, fue una maldad que se le hizo a Esteban. Ellos no respetaron ni sus propias leyes de cómo tratar con un miembro del concilio que se arrimaba a ellos. Para ser juzgado, ellos no respetaron ninguna de esas leyes. Pero a Esteban sí le permiten defenderse. Ya que le acusan falsamente, defiéndete, presenta la verdad. Y él empieza a defenderse en el capítulo 7, hablando acerca de que él no está en contra de la ley de Moisés. Él narra la historia desde Abraham para explicarles que él está de acuerdo con ellos en toda la historia de los judíos. Esteban no está en contra del templo santo. Él no va a difamar nada de lo que es santo. No está en contra de la ley de Moisés, no está en contra del templo. Esteban sí narra la historia para probar que lo que él ha dicho es la verdad. Y esto nos trae, antes de leer la oración de Esteban, la oración solo son 2 versículos. Y nada más van a ser 2 láminas. Aquí está todo. Creo que va a ser una lección corta, pero el contenido muy potente, cosas muy grandes que aprender, lecciones fabulosas, maravillosas, que nos enseña este hombre de Dios, Esteban. En el versículo 55, Lucas dice otra vez que estaba lleno del Espíritu Santo. Creo yo que es porque había sido impuesto, los apóstoles le impusieron manos sobre él.
Le dieron ciertos dones, como se menciona en el versículo 8, y hablaba con gran denuedo Esteban. Presentaba bien la defensa del Evangelio. Se defendía de los acusadores. Y no podían contra la verdad que Esteban predicaba. Ellos, al no poder contra la verdad, contratan testigos falsos que le acusan falsamente, lo traen ante el concilio y le dicen que se defienda. Y él se defiende muy correctamente, de tal grado que no les da ninguna excusa. Recordemos, la defensa de Esteban, creo yo, que venía por inspiración de Dios. No le vamos a ganar a eso. Él va a presentar la verdad tal y como es, y nadie puede negarlo. Nadie puede refutar la verdad que Esteban está mencionando. Lucas dice que él está lleno del Espíritu Santo. En el versículo 55 del capítulo 7, ya al final, ya en la parte final, después de que él se defiende, el enfoque en esta mañana no es estudiar su mensaje, sino su oración. No es estudiar cómo es que él se defendió, tanto como sus minutos finales. En el versículo 55, él dice: fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, ya al final de su vida. Esto es antes, por eso le llamo aquí antes de orar. Antes de hacer la oración, esto sucedió. Él fija los ojos al cielo y ve la gloria de Dios, y ahí está el Señor Jesucristo a la diestra del Padre, exaltado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? Que ahí está el Señor Jesucristo resucitado, exaltado, como dice Lucas también en Hechos capítulo 2, Pedro en la predicación de Pedro, que fue exaltado a la diestra de Dios después de que él murió, resucitó. ¿Y qué sucedió después? Está a la diestra de Dios. Servimos a un Dios vivo. Ninguna otra religión puede decir eso. Todo líder de toda otra religión son personajes muertos, que no están vivos hoy, están en el Hades. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él está exaltado a la diestra de Dios por haber resucitado, y ahí está reinando, ahí está actuando, ahí está trabajando, ahí está intercediendo por todos nosotros. Y es lo que Esteban está viendo: al Hijo de Dios a la diestra, a la mano derecha del Padre. Brinquemos al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Agrega más detalle acerca del Señor Jesucristo, que Él es el Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo mantiene su identidad, ha mantenido su relación con los hombres. ¿Por qué? Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y es a quien Esteban está viendo, al único mediador entre Dios y los hombres, porque Él es el Hijo del Hombre y también es el Hijo de Dios. Y es a quien Esteban está viendo aquí. Y dice ahí que Esteban
ve al Hijo del Hombre de pie. Eso es significativo. Él está de pie a la diestra de Dios. Con todo el derecho y toda la autoridad, Él está reinando. Él es vivo, ha resucitado y es un ser exaltado a la diestra de Dios. Está de pie, obrando, trabajando, intercediendo por todos nosotros. Y no creo yo que sea coincidencia. No creo yo que sea casualidad que Esteban vio esto. Esto es una aprobación también. El hecho de que ahí esté el Hijo de Dios de pie y Esteban viéndolo, tiene la aprobación del Señor Jesucristo. Lo que Esteban está haciendo lleva la aprobación de Dios. Lo que está haciendo Esteban es lo correcto. Él está defendiendo la verdad. Él está defendiendo el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el versículo 57 y 8. Entonces, bueno, antes de entrar al 57 y 58, ¿a quién está viendo a Esteban? Al Señor Jesucristo. ¿Dónde está de pie? ¿Dónde? A la mano derecha de Dios. Ahora, eso es muy significativo porque ahí está viendo al Señor Jesús. Y eso no les gusta a los demás judíos. Dice el 57, entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, no querían oír acerca de Jesucristo, como mucha gente hoy en día no quiere oír acerca del Salvador. Dice, tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. O sea que todos juntos se le amontonaron a Esteban. No queremos oír acerca de Jesucristo. No queremos oír que Él está a la diestra de Dios. No queremos oír que Él está resucitado y exaltado y está de pie. No queremos oír acerca de Él. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Cuando estaba estudiando esto anoche y estaba preparando esta lámina, yo me metí en las páginas en los versículos de este capítulo 7. Estaba muy envuelto en esto. Y al leer todo lo que está sucediendo con Esteban, inconscientemente se me salieron las lágrimas. Empecé a llorar por lo que le están haciendo a este hombre de Dios. Inconscientemente, así al leer al final del capítulo 7. Y yo creo lo que causó esto en mí fue esto. El 57 y 58 arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Bueno, no fue un juicio justo, no fue una ejecución legal. Nada de lo que hicieron fue legal según las normas y las leyes del concilio. Pero esto fue lo que me conmovió un poco más. Veamos el verso 57 y luego lo comparamos con Hechos 22. El 58 dice, la parte segunda, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo de Tarso. Él consentía en la muerte de Esteban. Pero esto es lo que me conmovió. Vamos a Hechos 22, 19 y 20. Hechos 22. Está el apóstol Pablo narrando su conversión.
narrando su conversión. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Y creo que aquí es cuando se me salieron las lágrimas. Y yo dije, Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba también yo, dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. El remordimiento que sentía el apóstol Pablo al ver hacia atrás que él mismo era uno de ellos. Que el apóstol Pablo, que Saulo de Tarso era uno que consentía en la muerte de Esteban. Eso es lo que me conmovió más. Ahora vamos a entrar brevemente en los minutos que nos quedan a la oración de Esteban, una oración cortita, solo unas cuantas frases en 2 versículos. Se narran en el versículo 59 y en el 60. Regresemos a Hechos 7. 59 y 60 dice así el texto. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Esteban murió con 2 oraciones en sus labios. La primera de ellas es, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Que es lo mismo, casi la misma oración que oró el Señor Jesús antes de que Él muriera en la cruz. Al Padre que recibiera su espíritu. Recibe mi espíritu. Sabemos que luego su espíritu, junto con el espíritu del ladrón arrepentido, fueron al paraíso, al Hades, al lugar de paraíso. Recibió Dios su espíritu, el de él y el del ladrón en la cruz. Y también Esteban oró lo mismo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego regresamos a esto. La segunda oración de Esteban fue igual que la del Señor Jesús. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es lo mismo que había dicho no mucho tiempo antes el Señor Jesús. No sé si varios meses antes que murió el Señor Jesús. Dijo lo mismo. Señor, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. La misma oración del Señor al pedir perdón por los que le crucificaban. El Señor Jesús al Padre, perdónalos porque me están crucificando. Esteban al Señor Jesús, perdona a los que me están apedreando. Perdónalos. No saben lo que hacen. Pero ¿qué valor tiene la oración de Esteban? ¿Cuál es el valor aquí? ¿Cuáles son los mensajes que nos enseña Esteban? Bueno, Esteban reconoció lo que los demás judíos no reconocían. Los demás no reconocían que Jesús es el Hijo de Dios y por eso lo apedrearon. Pero insistía Esteban, él volvía a hacer la reafirmación.
Señor Jesús. Él está afirmando la deidad de Cristo al llamarle Señor Jesús. Cosa que todos los demás negaban. Nadie quería oír que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esteban sí. Esteban sí. Y él dio su vida. Él dio su vida por el Señor Jesús. Por el hecho de llamarle el Hijo de Dios. Señor Jesús. ¿Qué más aprendemos de esto? Que Esteban estaba consciente de su espíritu. Consciente de que su espíritu regresaría a Dios. De que el hombre, cuando muere, el espíritu regresa a Dios. A Dios. Y el cuerpo al polvo, a la tierra de donde fue tomado. Esteban estaba consciente de esto. Y él estaba consciente de que su espíritu regresaría a Dios. Nos enseña que cuando uno muere también, a cualquier parte, si uno es fiel, y llegamos a la parte del Hades, al paraíso, ahí está el Señor Jesús, recibiendo nuestro espíritu. Esa parte que nos hace vivir. Y Esteban finalmente dirigió su oración final al Señor Jesucristo. Bienvenida, Yolanda. Ya estamos para terminar, pero luego te paso el PowerPoint. Estamos hablando acerca de Esteban y su oración corta. El enfoque de Esteban, capítulo 6, donde se nos introduce a él, a Esteban, a este hombre magnífico, hombre de Dios, grandes enseñanzas, una vida corta pero llena de valor. Se nos introduce en el capítulo 6 y desaparece en el capítulo 7. Y estamos concentrándonos, enfocándonos en la oración final, una oración corta de Esteban. Los testigos de Jehová niegan que Cristo es Dios. Ellos no se dirigen para nada al Señor Jesucristo. Esteban sí. ¿A quién dirigió su oración? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Posiblemente haya muchas más lecciones que aprender de la oración de Esteban. Para mí eso es más que suficiente. Gracias por la atención, gracias por estar atentos a la lección de esta mañana y que Dios les bendiga a todos.